buenas tardes, casi noches, en esta lluviosa y bipolar Ciudad de México en cuanto al clima. Bienvenidos a esta plática una vez más. El día de hoy vamos a hablar de herramientas para la texturización realista. Bueno, primero que nada, ¿quién viene a darme esta plática? Pensamos nosotros, que estamos en algún lugar, ya sea en casa, trabajo, donde sea, viendo esta plática en línea. Bueno, mi camino en el VFX yo soy Mariana Martínez Valdés, y mi camino en el VFX empieza cuando terminé la carrera en 2020. La situación estaba difícil, la pandemia estaba en auge, y bueno, yo me cuestioné y el coordinador ahora de la maestría en efectos visuales me invitó y me dijo, oye, voy a sacar una maestría en efectos visuales, me gustaría que tú fueras parte de la primera generación. Y dije, bueno, ok, déjame consultarlo con una persona muy importante que sé que me va a ayudar, aunque tenga yo trabajo o no, con la colegiatura. Y lo consulté con la persona más importante de mi vida y que siempre me ha apoyado, que es mi mamá. Y mi mamá, con todo el amor que me tiene, con todo el cariño que me tiene, cuando yo le dije, oye, ma, es que pues, quería primero salir de la carrera, trabajar un poco, ahorrar un poco y después empezar otra cosa, y me dijo, mira, ahorita nadie te va a contratar. Dije, bueno, jefa, gracias, ¿no? Está bien, te lo agradezco mucho. Y bueno, entonces mi mamá dijo algo muy importante. En vez de quedarte solo con lo que estudiaste en la licenciatura, ¿qué te parece si mejor te preparas? Así que sí, eso fue un sí a la maestría. Y yo muy contenta entré a la maestría y a la fecha pienso que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque me llevó hasta aquí y no me arrepiento de nada. Y empiezo con mi camino en VFX, con esta captura de pantalla en donde aparezco yo con mis compañeros y mi profesor. Fuimos un gran grupo, hicimos una comunidad muy bella y todavía los extraño mucho y me han apoyado desde entonces. Finalmente, ya que estuve en la maestría, empecé en línea, este fue mi grupo, y luego, mientras todavía estaba estudiando, dije, bueno, creo que ya estoy lista para chambear. Y mi primera chamba empezó con un profesor que justamente tuve en la maestría. Le dije, oye, ¿qué posibilidades hay de que empiece a trabajar como tal en efectos visuales? Y él dijo, bueno, tienes un buen portafolio, pásame tu currículum y podemos empezar a ver qué procede. Él trabajaba en un estudio que se llamaba Feroz Carmesí. Feroz Carmesí era un estudio que trabajaba para diferentes producciones, en particular en ese momento para Netflix México. Y me contrataron y me integraron a un proyecto de 5 semanas para una serie llamada Control Z. Estaban haciendo la segunda temporada y yo me dediqué a colaborar en toda la parte de efectos visuales. Fue un gran proyecto y de verdad me enamoré muchísimo de la producción, de la postproducción, en donde entran los efectos visuales, y me enamoré de absolutamente todo, desde quitar los granitos en los actores hasta cambiar escenarios, cambiar pantallas, absolutamente todo. Luego, después de que terminó el proyecto, empecé a trabajar en un estudio conocido como Habitat Group. Realmente yo estaba en un área más administrativa, pero todavía estaba la pandemia en auge. Ya estábamos medio volviendo a la normalidad, pero todavía había ciertas restricciones. Entonces, si alguien en el set salía positivo a COVID, nos llamaban a los que trabajábamos desde casa para poder colaborar. Finalmente, igual se necesitaban manos en el set. Entonces, total, me llamaban al set y trabajé con mucha gente de producción y postproducción, gente de efectos visuales, supervisores de efectos visuales, y trabajé para varios proyectos importantes. Entre ellos están Expedia, TripAdvisor, Starbucks Tequila 1800, entre muchos más.
Y bueno, en cuanto a portafolio, ya entrando al tema de modelado y texturizado, hice varios proyectos independientes. Empezando con el cuarto 307. El cuarto 307 estaba hecho como un escenario para un cortometraje. Por lo mismo, en la pandemia no había muchas posibilidades de grabar en locaciones reales y llevar a toda una producción. Entonces se hizo un cortometraje improvisado un poco desde casa y me pidieron el escenario para poder integrarlo después. Básicamente es una habitación y todo, absolutamente todo, está modelado y texturizado por mí. Me tomó un buen rato. Finalmente son cosas que se quedan como en comunidad por parte de la escuela, como un conjunto de las carreras y de los compañeros que ya existíamos en esa generación. Pero son proyectos que salen. Luego surgió Mr. Jones. Mr. Jones fue parte de un proyecto más personal en el que yo pensé que podía haber una especie de vigilante que recogía las almas en pandemia, que rondaba las calles. Aquí ya me fui metiendo un poco más en conceptos anatómicos no solo humanos, pero animales, y surgió la existencia de este hermoso humanoide que se llama Mr. Jones. Y de repente esta escuela tiene una licenciatura conocida como Comunicación Social y se empezó a hacer una campaña del cuidado de los mares y de los ríos. Y me pidieron que les modelara un personaje muy especial. Se tenía que ver, la campaña estaba dirigida, su público objetivo eran niños, entonces tenía que verse una combinación de diferentes animales marinos, pero sin ser un animal real y verse de un estilo más caricaturesco. Y ahí fue cuando surgió Wilson, que ya me metí mucho más en un texturizado más específico y más desarrollado de lo que mis otros modelos habían sido. Bueno, ahora sí, continuando con el tema que nos concierne, ¿qué es el texturizado realista? Bueno, el texturizado va mucho más allá de solo el color. El texturizado es un proceso muy similar al esculpido, pero en donde a un material de alguna cosa le damos una historia, lo vuelve mucho más auténtico. No solo se trata de pintar una cosa, sino de darle una historia que, ¿cómo se desgasta este objeto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién lo usó? Y se va desarrollando una historia. Y es este tipo de rama, esta área específica como es el texturizado, es súper esencial en la industria, tanto en el cine como los videojuegos, como los efectos visuales y la realidad virtual ahora. La credibilidad visual, estos pequeños detalles que entran en el ámbito de texturizado se han vuelto súper importantes. Un ejemplo, en videojuegos hay uno muy conocido que se llama The Last of Us, en donde Ellie, que es el personaje principal, entra a una casa. Y en esta casa pasa por el marco de una puerta y ve que ahí alguien marcó ciertas líneas y ciertos nombres. Esa casa, ahora abandonada, tenía en el marco de la puerta las estaturas de los niños que antes vivían ahí. De alguna manera se vuelve más sentimental, se proyecta una historia dentro de esa casa abandonada. Y fue gracias al texturizado que se pudo meter estos detalles. Bueno, el realismo está en los detalles. ¿Por qué? Las superficies del mundo real no son uniformes, no son impecables ni totalmente limpias. Un teléfono siempre va a tener rayones en la pantalla. Una mesa siempre va a tener rayones o imperfecciones de los niños hacen su tarea ahí y tal vez marcan demasiado el lápiz. Va a haber palabras medio escritas ahí. Ninguna pared va a estar impecable.
hay desgaste. Todas las texturas, insisto, se convierten en una historia. Y tal vez eso es lo que ayuda a que los detalles sean mucho más creíbles al contar una historia, ya sea en cine o en animación o en series o en comerciales incluso. ¿Cuál es el flujo básico de la texturización realista? Y aquí me gustaría traer esta cosa bellísima, porque les traje una libretita muy especial. Y es que esta libretita uno piensa que dejamos de usarla en la primaria o secundaria. Bueno, en realidad no. Esta es la forma más fácil de explicar esto que llamamos en texturizado UV mapping. ¿Qué es el UV mapping? Todo modelo 3D, ya sea en formas básicas desde una esfera hasta la cabeza de una persona o el cuerpo de una persona, para poder texturizarlo se tiene que desdoblar de alguna forma. ¿Cómo se desdobla? Tal y como nos lo muestra estos famosos libritos. ¿Cómo aparecen en esta libreta las formas desdobladas y cómo nosotros, como tarea de primaria, teníamos que desprenderlas de esta libretita y empezar a unirlas? Empezar a unir las pestañas, empezar a pegar las pestañas para formar una forma específica, una forma geométrica específica. Bueno, todos los modelos en 3D funcionan de la misma manera. Para poder texturizarlos tenemos que hacer esta como aplanación, este desdoblado de estas formas para poder empezar a texturizarlos. Bueno, ¿qué otro término tenemos que conocer para seguir con este tema de la texturización? El baking. El baking se refiere, por ejemplo, a cuando un jarrón de cerámica o de barro se tiene que hornear para tener esa forma oficialmente. Entonces, el baking en 3D son estos mapas que generamos después de hacerla a su vez. Después de desdoblar un objeto, se hacen diferentes mapas. Mapa de relieves, mapa de oclusión ambiental, es decir, como de desgaste, mapas de qué tan brillante o qué tan opaco es ese objeto y mapas de cómo refleja ese objeto el entorno que tiene y dependiendo de la luz que tiene. Entonces, todos estos mapas definen las propiedades de este material que estamos incluyendo en una forma o en un modelo. ¿Qué es lo que sigue después del UV mapping y después del baking? Bueno, aquí ya se habla de texturizar. Ya se aplican materiales, se aplican capas y máscaras para simular propiedades de una superficie, ya sea hiperrealista o un poco más animada. Todo depende. Y después, finalmente, exportar. El exportar es un render, es decir, es como una versión finalizada, ya no editable, ya con los mapas incluidos, con los materiales incluidos y con los relieves, todos los mapas integrados en una sola forma, en un solo objeto, pues. Estos mapas se preparan usualmente para motores de juego, como Unreal Engine o Unity, que han creado muchísimos videojuegos, o en composición, en caso de cine, televisión, se unen con el metraje original y se colocan de manera realista, se adaptan las luces y demás. Ahora, ¿cómo va un modelo? De la primera malla, que es el objeto 3D, que es como la base, después se hacen estas como costuras para poder desdoblarlo. Los mapas horneados salen, que es donde se desglosan todos estos mapas de qué tan brillante es, qué tanto relieve tiene, si tiene grietas, si en caso de piel si tiene cicatrices. Después se le aplica la textura. Uno muestra las imperfecciones, otro es el tipo de material que es. Y finalmente pasamos al resultado final, que es un material ya con sus respectivas imperfecciones, con el brillo necesario, con la reflexión necesaria, y ya tenemos nuestro objeto 3D.
¿Qué tipo de software en todo caso se utiliza para texturizar? Ok. El primero que quiero que veamos es Substance 3D Painter. Substance es la herramienta estándar en la industria para poder pintar directamente en los objetos. Es decir, un modelo, yo tengo un banco de texturas y solo doy clic en la textura y la aviento directamente en mi modelo. De ahí yo puedo, ¿cómo decirlo? De ahí yo puedo alterar las propiedades. Quizá esa madera no me gusta, quiero que se vea como barnizada, entonces la hago más brillante. O no, necesita estar más desgastado, entonces le voy a meter como pintura cuarteada o le voy a meter un poco más como lo voy a hacer más opaco para que se vea que alguien lo ha estado usando, etcétera. Bueno, les traje material para ver cómo funciona Substance Painter. Y bueno, básicamente es como un pincel. No solo se agrega una textura, aquí ya le metieron una textura a este robot de aquí. Y en esta parte de abajo están todos los materiales. En esta parte de abajo donde están todos los materiales, puedo ya sea agarrar aquí y aventar, o también supongamos que quiero meterle imperfecciones, que son estos conocidos como, nosotros los pensamos como sellitos. En texturizado se les conoce como alfas. Y si se dan cuenta, aquí, tanto estos como estos, se pueden pintar a lo largo de un modelo. Es como es como tener una de estas figuritas como figuras de acción que se pueden pintar con pinceles súper finos y nosotros podemos meterle tanto detalle como queramos. Bueno, siguiente herramienta que es justo coincidentemente, el día de hoy di una clase a unos chicos de licenciatura en animación y justo estamos viendo este programa conocido como ZBrush. Bueno, ZBrush se dedica muchísimo más al esculpido. Sí hace texturización, sí, pero se dedica mucho más al esculpido. Son cosas diferentes. Ojo, la texturización, el texturizado de un modelo, implica asignarle ciertos materiales y ciertas propiedades a un material y ponerlo en un modelo. Aquí no. Aquí el modelo se empieza a esculpir, como si fuera un trozo de plastilina. Todas estas herramientas, todos estos sellitos que usamos, como tener un bonche una bola de plastilina o de arcilla, y se empieza a modelar, se empieza a pellizcar, se le pone un poco más de arcilla, un poco más de plastilina, y se empieza a dar forma de un modelo específico, de una forma específica. En este caso, empieza con una esfera, empieza con una esfera y se empieza a modificar con la forma de un cráneo. Se le puede aplicar detalles súper específicos. Ya en todo caso, para la asignación de materiales, ahí sí se tendría que utilizar Substance Painter. Y la ventaja de este programa, que a mí me gusta muchísimo, además de que se puede usar desde una tableta, desde un iPad, perdón, no estoy haciendo promoción de nada, pero se puede utilizar desde un iPad. Se puede combinar, se pueden exportar estas esculturas y se puede combinar con Substance Painter para poder hacerle la asignación de materiales. La verdad es que es muy, muy útil. ¿Cómo funciona ZBrush como tal en interfaz? Bueno, en realidad ZBrush ya metí mi cuenta, gracias. En realidad ZBrush es súper sencillo de usar.
es literalmente una plastilina. En este caso, aquí están las propiedades, aquí están los materiales, si lo quiero pintar, si lo quiero modificar, el tipo de pincel que le quiero meter, y tiene diferentes formas de uso. Si le quiero agregar otra como geometría, si le quiero hacer una máscara para solo arrastrar ciertas partes y otras no, si el tipo de pincel es punteado, si es seguido. Y por cierto, esto es una curiosidad muy peculiar. El cuerpo es una cosa, los ojos tienen que ser otro modelo y dientes desde las encías hasta los dientes y la lengua son otro modelo. En este caso, en el esculpido, dicen que hay una regla de oro que dice que no se enciman las geometrías, que no se enciman las formas. Bueno, lo bonito en el texturizado es que aquí sí, en realidad aquí sí se puede encimar todos los modelos que queramos. También hay que saber, por supuesto, cómo encimarlos. Hay que encimarlos de manera en que no se note que son cuerpos diferentes, que son formas diferentes. En este caso, sí, por supuesto, en la asignación de materiales, los dientes van de otro material que la piel, así como van de otro material que las encías, y van de otro material los ojos. Y el cuerpo, por supuesto, es completamente de otro material. Y la lengua también, por supuesto, también es de otro material. Se pueden duplicar geometrías, se pueden unir, se pueden voltear, se puede modificar el tamaño, se pueden volver a moldear. Y por lo mismo que son formas separadas y son modelos separados, se pueden modificar por separado. Entonces, por el momento, aquí dejó de necesitar el cuerpo para poder hacer, me parece que son los brazos y las garritas que tiene. Entonces, desapareció el cuerpo por un momento, lo sigue teniendo aquí mismo en el programa, pero no los necesita de momento. Aquí está haciendo los dedos por separado al brazo. Una vez que ya está contento con la posición, ahora sí puede unir las geometrías y empezar a modelar como si fuera uno solo. Y le puede meter todo el detalle que quiera. En realidad, este artista subió un video de cómo hizo este tipo de monstruo. Es un poco cómico, en realidad. Y dijo, bueno, ¿por qué no? Puedo mezclar estas geometrías, puedo hacer los dientes por separado. ¿Por qué? Porque es una asignación de materiales diferente, insisto. ¿Qué más? Hago los brazos por separado. ¿Por qué? Porque me van a estorbar a la hora de querer hacerlos junto con el cuerpo. Y aquí ni siquiera tuvo que hacer ambos brazos. En realidad, cuando nosotros tenemos un modelo, si ambos lados son iguales, se puede hacer, es una función que se llama, una herramienta que se llama Mirror, en donde podemos tomar una geometría, ya modificada incluso, y así como está la geometría, elige un eje en el mundo o un eje en el modelo, un eje central en el modelo o en el mundo, que es en general nuestra enorme mesa de trabajo, que es ZBrush. Y dice, bueno, simplemente le doy mirror en el eje en el que estoy, ya sea eje X, eje Y o eje Z, y le hago un espejo. Lo único que necesito es voltearlo. Y en realidad es exactamente igual, solo lo cambió de posición. Aquí ya está el modelo terminado con luces y como nos damos cuenta, aquí la piel tiene una textura y los dientes tienen otra textura. Bueno, pasamos a Quixel Mixer. Este es como una rama de un programa mucho más grande. Este es realmente como un banco de, ¿cómo decirlo?, de texturas y de objetos. Ahora, que son parte de un programa más grande que nosotros conocemos como Unreal Engine. Bueno, Quixel Mixer es, de hecho creo que las imágenes están al revés. Quixel Mixer se dedica a crear y mezclar materiales.
¿A qué se refiere con crear y mezclar materiales? Bueno, es decir, que por ejemplo, aquí tengo como un piso como de arena, tiene textura de arena, pero yo le quiero meter otras piedras y quiero que se mezclen estas texturas. Entonces, tanto Quixel Mixer como Quixel Megascans están hechos para que estas texturas se mezclen. Uno es el archivo de texturas escaneadas en 3D, materiales, objetos, entornos, y la otra mezcla estos materiales para crear este tipo de entornos. Y lo bonito de esto es que estos materiales ya tienen todos sus mapas ordenados y están optimizados para producción. Se ha utilizado muchísimo en cine y en series. No, el anterior. Entonces, además de poder traquear, como seguir el movimiento de la cámara, aquí podemos ver que esta es no una textura real, en realidad es una textura en 3D. Entonces empezó haciendo un mapa de relieves de unas piedras. Entonces, ok, ya tengo mis relieves, ya tengo mis piedras, quiero que resalten un poquito más. Y con Quixel Mixer le metió estos charcos entre las piedras. Él decide, o esta persona, este artista, decide de qué color quiere el agua. Va a ser como tipo lodo o solo inundar un poquito. ¿Qué tan húmeda es la superficie de las piedras? Etcétera. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace Quixel Mixer? Es combinar todas estas texturas. Por ejemplo, aquí ya es un entorno completo. Y todas estas texturas que vemos aquí, todos estos modelos, superficies que vemos aquí, son parte de un banco de recursos, por así decirlo, de diferentes modelos. Puede que el modelo del árbol lo haya hecho el artista o no, o sea, parte de las texturas. Y podemos ver texturas combinadas aquí, como parte del árbol o parte de las piedras, en donde le metieron textura de musgo. Igual aquí abajo, parte del camino empedrado que está aquí, está lleno de musgo también. Ahora, hay un programa muy especial que se utiliza en las grandes producciones por no solo la agilidad, sino la capacidad de compartir este mapa, porque funciona con un mapa de nodos, de compartir este mapa para pasarlo a un equipo más grande. Entonces, este programa se llama Mari. Mari no sigue la lógica exacta de los programas que hemos estado discutiendo anteriormente, sino Mari se dedica a la pintura de proyección para cine y VFX. ¿A qué se refiere? Bueno, Mari es parte de un programa más grande, de una paquetería de programas más grande, que se llama The Foundry. The Foundry tiene programas específicamente para integración. Integración en cuanto a composición, es decir, integración del metraje original con los efectos visuales. Entonces, si yo tengo el metraje original, ahí en este programa de The Foundry, uno de las ramas de The Foundry se llama Nuke. Nuke se dedica a la integración. 100% integración. Pero dentro de esta integración también podemos modificar los materiales porque finalmente estos mapas tienen capas y estas capas están hechos para poder modificarlos ya sea en brillo, color, etc. Entonces, Mari no sigue esa misma lógica. Se dedica únicamente a texturas hiperrealistas. No le da mucha importancia a estas texturas como de animación, texturas de animaciones tipo Pixar o tipo Arkane, que se ha vuelto bastante famoso últimamente, sino a texturas hiperrealistas. Y está hecho con altísima resolución.
Estamos hablando de que las películas ahora han estado saliendo para nosotros, están promocionando la televisión 4K. Estas texturas, solo con el objeto, están hechas en 8K. Entonces, es de una súper alta calidad y también se duplica esa calidad por canal, es decir, por mapa. Entonces, es ideal para estos primeros planos en el cine, en donde la cámara se acerca muchísimo a ver un objeto. Es súper útil para esto. Y utiliza un sistema de pintura por proyección. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es decir, es como si yo tuviera imaginémoslo, un modelo de una libreta. Este modelo de la libreta, imaginemos que no tiene esto, está una cosa como así. Entonces, ¿cómo funciona esta pintura por proyección? Es como si yo pusiera de aquel lado un proyector dirigido específicamente aquí. Y ¡pum! Genera una imagen. Esa proyección ayuda a que todas estas desdobles de modelos que conocemos como UVs no se necesiten, no se vean las texturas. Yo pongo la textura en donde yo quiera y aplica para todo el modelo. Entonces todas estas texturas, todas estas divisiones no se alcanzan a ver. Por eso estás especializado muy específicamente en texturas hiperrealistas. Bueno, eso sí, está hecho para los grandes estudios. ¿Por qué? Porque utiliza licencias temporales. Se enseña particularmente cómo usar este programa por los estudios directamente. Entonces, son los estudios, no los estudios pequeños ni siquiera, son los estudios más grandes, como ILM, que es Industrial Light and Magic. Les estoy hablando de que estos estudios, ¿a qué se dedican? ILM se dedica fue el amo y señor de los VFX porque empezó Star Wars. Beta Digital y MPC tienen trabajos como Stranger Things, como MPC tiene The Walking Dead, y tiene modelos hiperrealistas, en donde la realidad ya, el metraje original tiene que verse súper, súper combinado y súper, súper mezclado con los modelos que vayan a meter. Tienen que pasar casi, casi imperceptibles. Entonces, este videito no se los voy a poner completo, pero vamos a ver. Esta es una especie de alien. Este alien ya fue esculpido, probablemente no 100% en Mari, sino en ZBrush. Estas de aquí, este plano como desdoblado, que es como una versión plana de este alien, son las UVs. Y en cada uno de estos planos va a separar esta geometría. Si nos damos cuenta, le da clic a cada una de las partes aquí, en donde podemos ver también dividido el modelo. Aquí es la parte de la cabeza, por ejemplo, esta es la parte del pecho. Y podemos ver cómo va seleccionando diferentes partes con los diferentes cortes. Por el momento solo es la malla original, no se le ha hecho ni siquiera asignación de texturas, de materiales. Entonces, por el momento podemos ver el modelo original. Me voy a adelantar un poco porque esta es como la parte del esculpido. Es la parte de la plastilina. Aquí ya podemos ver por partes cómo empezó y ya que le metió más anatomía, por así decirlo. Ahora sí, pasamos directamente a Mari. Abre su archivo. Este sistema, por cierto, es más complicado de usar y por eso se enseña nada más en los estudios. Y es que Mari tiene un sistema de nodos, es decir, se integran las texturas como si fuera un mapa mental. Tiene un tronco central en donde está el modelo original y se le van uniendo las texturas, qué tan brillante es, qué tan reflejante es el material, porque puede ser opaco, pero puede ser súper reflejante. Aquí ya le metió piel y ya le metió textura. Ojo, no es que se vaya a ver así.
Le está metiendo tatuajes y esto es a lo que se refiere con pintura de proyección. Tiene una imagen y lo que hizo fue pintar encima de la piel. De hecho, aquí se ve mejor. Tiene aquí y a través de la proyección indicó dónde ponerlo y ahora sí, ya lo empezó a pintar. Selecciona una parte blanca que es la que sí se va a poner y la parte negra que de la imagen es la parte que no se va a ver en el modelo. Se hace toda una selección y toda una edición de imágenes para esto. Voy a moverlo un poquito más. Aquí. ¿Cómo se pinta? Por ejemplo, esto ya entra en otra materia que vemos que se llama pesos y volúmenes. Los pesos y volúmenes van más de cómo se va a animar. En este caso son pesos y volúmenes de luces y sombras que va a tener. Aquí ya está mucho más desarrollado ya el material. Y mueve la luz de este lado para saber de qué lado va a poner el foco principal. Está moviendo las propiedades del material del que está hecho, que en este caso es la piel, que es como qué tanto va a brillar, qué tanto va a reflejar, según la luz que le pone. Y volvemos otra vez. Ese muy rápido cambio fue exacto. Incluso los aliens tienen ojos y dientes, encías y lenguas por separado. Toda criatura orgánica, todo modelo orgánico que tengamos, si tiene ojos, dientes y lengua, tiene que ir por separado. Y aquí estábamos viendo en el programa anterior en el que estaba, pudimos verla a su vez. El otro programa en el que estaba, por cierto, también es de The Foundry. Estábamos viendo las subes, entonces aquí puede por separado alumbrar o cambiar las propiedades por partes. Vamos a adelantarnos un poco a un render final. Ok, este es sin asignación de materiales. Va sacando, todas estas son sus capas, pues. Aquí ya eligió un frame, una perspectiva, por así decirlo, que empata con la silueta. Esta es como ley de oro, por cierto, fun fact. Todo modelo debe de ser reconocible en cualquier perspectiva. No importa si lo vemos desde arriba, desde abajo, debe de estar en una posición o tener una forma en donde todo el tiempo reconozcamos que es específicamente esa criatura o ese personaje. Aquí ya está, ya le está metiendo la textura de la piel. Va por capas. Entonces ya le metió el color base. Ya está dejando ver un poco más cómo afecta la luz en la piel de este alien. Y aquí están los ojos y los dientes también. Parte de los cuernos. Ya está un poco más desarrollado el pintado, el color de piel y toda esta textura como rugosa, que es una combinación como parece de piel humana y como piel un poco más, parece como de elefante. Bueno. Este programa creo que es el único programa que realmente no vemos a la hora en clase. ¿Por qué? Porque se enseña en los grandes estudios, insisto. Pero algo que sí vemos son los otros 3 programas anteriores. Sí quería mostrarles cómo funcionaba Mari, porque es el programa al que aspiramos como artistas de efectos visuales, el programa al que aspiramos aprender en los estudios grandes. Esto es muy importante, porque para aprender ese programa necesitamos la base, que son estos 3 programas anteriores. Eso es importante. Bueno, hay otro tipo de páginas de donde podemos sacar ciertas texturas. Estas 4, Polyheaven, Ambient CG, Texture Heaven y CCO Textures, están hechos como bancos de recursos. Por ejemplo, si yo entro aquí
puedo ver modelos, texturas y HDRIs. Los HDRIs son como una especie de globo en donde tenemos ciertas configuraciones de luz específicos. Entonces, si nosotros integramos un HDRI a un modelo, si es un HDRI de un campo al aire libre, probablemente nos dé una luz natural, una luz muy suave, de un bonito día soleado. Bueno, no me voy a centrar demasiado en todas las páginas, pero ¿qué otras? Sí, ya se me estaba yendo. ¿Qué otras herramientas tenemos para texturizar? Bueno, Photoshop, que es también súper importante. Photoshop no se suele usar para 3D, pero también se puede pintar las UVs por separado y trabajar en tiempo real con los modelos. Si pintamos algo en Photoshop, una de las UVs en Photoshop, y ya está metida en un programa como Maya o ZBrush, se va a modificar una vez que yo le dé guardar a Photoshop. Es decir, lo que yo esté pintando se va a proyectar en tiempo real en mi modelo. Blender, que ha estado ganando más fama por aquello de esta película que salió hace no mucho, conocida como Flow, que se dio a conocer porque toda la película se hizo en Blender. Creo que es una herramienta que vale la pena aprender. Nuke, que es la herramienta que usamos para composición, el programa que usamos para composición en los efectos visuales. Es un programa del cual desarrollamos mucho y aprendemos mucho en la maestría, porque varias de las clases van seriadas con el mismo programa. Es no complicado, pero sí hay que dedicarle tiempo para poder aprenderlo correctamente. ¿Qué más? Esto, a ver si no me linchan por esto. Herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Plataformas como Firefly o Leonardo AI, que pueden generar un material base y texturas más ágilmente. No estoy diciendo que nos quedemos con estas herramientas e ignoremos todo lo demás, pero la inteligencia artificial como herramienta funciona bastante bien para agilizar el trabajo. No para dejar de aprender los demás programas, sino como una herramienta que nos puede ayudar a, más que agilizar, a aprender otras cosas. Y cómo integrar esta inteligencia, esas texturas hechas con inteligencia artificial a nuestros modelos. Ahora, esta ya es la última parte, solo quiero cerrar con consejos personales desde mi perspectiva para empezar a texturizar. Observar la realidad. ¿Qué es lo que tengo alrededor? Estaba pensando, antes de empezar esta plática que estábamos preparando aquí, mi buen amigo David y yo, que me puso el micrófono aquí enfrente y me dice, no, acomódalo de cierta forma. Bueno, estaba pensando en cómo demonios hacer este micrófono en 3D llegando a mi casa. ¿Por qué? Porque la textura, así como están los alambritos como entrelazados, es muy interesante y me gustaría hacerlo en mi casa. Ok, hay que, después de este debraye, observar la realidad. Todo lo que nosotros tenemos a la mano, por ejemplo, la textura de las computadoras, de las laptops, no es totalmente lisa. Entonces, ¿qué tipo de material podría utilizar? ¿Qué tipo de propiedades le puedo dar al material para modelar una laptop? ¿Qué tipo de materiales le puedo meter? ¿Qué tipo de imperfecciones le puedo meter a esta mesa? ¿Cómo haría, por ejemplo, las propiedades del material de esta libreta? Hay que observar la realidad. Tenemos que buscar, sería lo ideal sería buscar como inspiración materiales reales. A veces, tanto en el texturizado como en el esculpido, la mejor inspiración son cosas que tenemos a la mano. Me voy a ir por otro debraye muy rápido. Y es que entré a una oficina donde estaban modelando una pierna para un promocional de una clínica de fisioterapia. Y el chico que estaba modelando esa pierna estaba descalzo y viendo hacia un lado, tenía la computadora aquí, y estaba viendo hacia un lado, estaba viendo a su pie. ¿Por qué? Porque estaba viendo qué texturas tiene su pie. ¿Por qué? Porque el promocional iba de eso. También había otros que estaban modelando manos,
porque era un equipo dedicado a esa promocional específico, que estaba modelando una mano, que tenía que hacer que abriera y cerrara. Entonces tenía una mano en la computadora y otra mano abriendo y cerrando para ver que el movimiento fuera correcto. Entonces, a veces la mayor inspiración está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Qué otra cosa? Aprender a leer superficies. ¿Por qué la madera se ve así de... Esta es de muy buena madera. Pero, ¿por qué la madera se ve desgastada? ¿O por qué tiene estas vetas específicas? ¿Por qué el micrófono, por cierto, por qué el micrófono tiene los alambritos como entrelazados y demás? Hay que empezar simple. Podemos empezar trabajando con objetos cotidianos y pocos materiales, o pocas propiedades del material. Siguiente. La mayor frustración del estudiante, que apenas está empezando, son las UVs. Es el desdoblar estos modelos. Entonces, no, las UVs no son el enemigo. A veces hay que volver a lo básico, como es nuestra amiga la libretita de geometría, nuestra libretita de objetos, de formas geométricas, perdón. Y esto es bien importante. Ensuciar bien también es un arte. La imperfección es lo más realista. A veces, al hacer un modelo que quieren hacer como impecable, no es tan funcional como uno pensaría. Entonces, tal vez si este objeto se ve más usado, hacerle una historia. Por ejemplo, ¿quién no le ha escrito algo a sus Converse? Extrañamente son los Converse a los que les escriben algo en la parte lateral de la suela, en el interior, como debajo en la planta del pie. Esta línea que tienen los Converse, blanca, siempre le escriben algo. ¿Qué tal si me lo topo en un videojuego que a sus tenis Converse les escribió algo? Me voy a sentir identificado. ¿Por qué? Porque esos tenis tienen una historia de alguien que se aburrió en clase y que empezó a escribir en sus tenis. Tan simple como eso. Y guardar referencias. Esto es esencial. Podemos tener nuestra propia biblioteca, empezar nuestra propia biblioteca de texturas, nuestra biblioteca visual. Y empezar a buscar propiedades de materias, empezar a jugar un poco con estos programas que, por cierto, están disponibles con licencia de estudiante la mayoría, menos Mari, pero son programas que están disponibles con licencia de estudiante y que podemos aprender. Bueno, rápidamente, proyectos inspiradores, en cine. Dune, que se volvió súper famosa en su momento, un remake de los 80s. Love, Death and Robots, que es un capítulo en particular, este que puse aquí, que se llama Jibaro. Todas las texturas y los movimientos fueron súper realistas. Blade Runner, cuya estructura fue una joya en cuanto a texturizado, sobre todo por estas luces de neón. Déjenme decirles que sobre todo a la hora de poner las luces hace que uno se cuestione muy seriamente en qué momento se me ocurrió meter tantas luces de neón en una escena. Y un texturizado no específicamente realista, Arcane, donde las texturas, los personajes y los escenarios están pintados como cuadro por cuadro. Y bueno, lo clásico en videojuegos, porque todos fuimos gamers en algún momento. The Last of Us, la parte 2, tanto la serie como el videojuego fue tan bien texturizada que se les acabó el presupuesto para el guión. Lo sé, no debería decir eso, pero sí le metieron mucho más al modelado y texturizado que al guión. Lo siento, The Last of Us. Red Dead Redemption, por las físicas y texturas del terreno. Cyberpunk, también por las luces. Y God of War Ragnarok, que creo que si tienen estos juegos en su casa, valen muchísimo la pena. Y bueno, la texturización es parte de un pipeline mayor, de un proceso mucho mayor.
es integrarlo a otros programas, es modelado, texturizado, render y composición. Ya nos vamos a cosas mucho más profundas que espero lo podamos discutir en otra de estas famosas pláticas, gracias a la Universidad de la Comunicación. Bueno, ya pasando a la parte de ¿por qué la maestría de efectos visuales? Bueno, así como yo digo, no es exagerar. Yo sinceramente creo que entrar a la maestría fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y lo único que hice fue dar el paso y decir, ok, sí, quiero volver a ser estudiante. Ya salí de la licenciatura, pero quiero volver a ser estudiante. Otros 2 añitos está bien. Y termino con esta frase súper especial que la repito cada vez que vuelvo a ser estudiante, ya sea en diplomados, en cursos, etc. Y es, todos los grandes magos de la historia comenzaron siendo lo que somos ahora, estudiantes. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Soy así de ñoña, ya sé. Pero, bueno, aviéntense a ser estudiantes. La verdad, yo como maestra a veces extraño ser estudiante. Aviéntense a ser estudiantes en la maestría. Convirtámonos en esta comunidad de magos que hacemos que estos efectos visuales pasen a ser realidad. Que estos metrajes originales con pantallas verdes y modelos de monstruos y todas estas criaturas fantásticas se conviertan en realidad. Muchísimas gracias. Y bueno, dudas, preguntas, algo de fierro viejo que venda. La verdad es que yo no veo como quién está conectado ni nada, entonces está abierto el chat para en Zoom para poder hacer preguntas. Okay. Bueno, me despido por ahora. Ahora sí me alargué un poco más de tiempo. Agradezco mucho a el coordinador Adrián Segovia por darme la oportunidad de pasar por aquí y darme a conocer de este lado. Muchísimas gracias. Cualquier duda, la gente de admisiones está disponible para resolver cualquier duda en cuanto a la maestría y etcétera. Entonces, muchas gracias. Bonita noche. Bye bye.